Francisca y Jerónimo se conocieron en el interior, en un pueblito. Muy jóvenes los dos, pronto se enamoraron, se casaron, tuvieron sus dos primeros hijos. En ese determinado momento, Francisca, que era una mujer joven, de unos 22 años, Jerónimo, que ya andaba por los 25, decidieron mudarse a la gran ciudad en busca de un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Llegaron a la gran ciudad, se ubicaron en la periferia, en uno de esos barrios alejados, donde hay pocos servicios, pero mucho corazón. Y Jerónimo muy pronto comenzó a trabajar en la construcción. Francisca, a quien ya conocían por Panchita, y a quien nosotros vamos a seguir llamando Panchita, se dedicó a cuidar a sus hijos. Quedaba en casa. Jerónimo salía muy temprano y llegaba tarde. Pero Francisca, Panchita, estaba todo el día con sus hijos. Esos dos hijos que muy pronto se transformaron en 8. Panchita no era una mujer de quedarse. Panchita era una mujer de empuje. Era una mujer solidaria, de gran corazón, de una fe profunda, simple, sencilla, pero de una gran fe. Así, de a poco, Panchita pasó a ser conocida en el barrio como aquella a quien todo el mundo recurría. Cuando había algún nene enfermo, cuando había que llevar a alguien, acompañar a alguien al hospital, cuando había que hacer un reclamo para que viniera el agua o la electricidad, allí estaba Panchita. Sus 8 hijos no la frenaban, no le faltaba nada. Panchita era de esas mujeres que tenían en sus manos no aromas de perfumes caros, sino el aroma de jabón blanco y cloro, de lavar y desinfectar. Panchita vivía cuidando a sus hijos, pero al mismo tiempo siempre tenía tiempo para estar en algo más. Siempre tenía tiempo para escuchar a alguien más. Siempre tenía tiempo para dar una mano a quien lo necesitara. No había vecina que no la conociera. No había persona que no supiera quién era. Panchita era el alma del barrio, y poco a poco eso fue creciendo. Cuando empezó a formarse la comisión para construir la capillita, no podía faltar Panchita. Panchita estuvo allí haciendo empanadas, haciendo comidas, haciendo alguna kermés, organizando, moviendo, hasta que poco a poco pudieron ir armando la capillita del barrio. Panchita, que siempre fue una mujer sencilla y de gran fe, a partir de ese momento se congregó profundamente en esa comunidad. Daba catequesis con su librito, con su Biblia. Visitaba a los enfermos. Nadie sabe cómo, pero ella siempre sabía cuando alguien estaba enfermo. Estuvo en Cáritas. Acercaba siempre al que estaba más necesitado. Tenía ese don misterioso de saber cuando en una casa estaba faltando el arroz, los fideos, el pan de cada día. Y cuando no había en Cáritas, sacaba de su propia casa, donde no abundaba, pero sin embargo, al mismo tiempo, tenía la generosidad de dar.
Fueron pasando los años y Panchita siempre firme, y aquella Panchita joven y de manos tersas, de piel oscura, tostada por el sol, se fue transformando en una mujer ya más grande, con unas manos ya más gastadas por el trabajo, pero al mismo tiempo gastadas de darse a los demás. Fue entonces que siguió, los hijos crecieron, se casaron, le dieron nietos. Jerónimo pudo jubilarse. Pensaron que iba a vivir una vida más tranquila, pero Panchita no podía dejar de ser quien era. Panchita seguía siempre al pie del cañón. En la capilla, en el barrio, era aquella que llegaba. Nadie sabía cómo se daba cuenta de las cosas. Nadie podía entender qué radar tenía Panchita para captar cualquier situación en la cual se la pudiera necesitar. Panchita siempre estaba, para todos, para todas, en los momentos buenos, en los bautismos, en los casamientos, en las primeras comuniones, pero también estaba para rezar el rosario en los velorios, para acompañar después del velorio, para hacer la novena por los difuntos, para acompañar a cada momento. No podía con su genio. Era una mujer que vivía el Evangelio desde el corazón, desde amar a Dios profundamente y a la Virgen, de la cual era profundamente devota, y amar a su prójimo como a sí mismo. Pasaron 50 años. Jerónimo falleció. Panchita quedó ya sola. Sus hijos pensaron que ya estaba grande, que era hora que ya se quedara en casa un poco y dejara de deambular por las calles del barrio. Sin embargo, Panchita no podía. Seguía. Visitaba casas, enfermos. Llevaba a la Virgen cuando sabía que había algún problema, hacía una oración, escuchaba, daba un consejo. Estaba en la capilla. Su vida era darse. Su vida era regalarse. Llegó el momento donde Panchita ya no pudo seguir haciendo todo esto. Sus piernas no le respondían. La comunidad que la apreciaba, la visitaba, y Panchita siempre seguía preguntando quién la necesitaba. Aún desde su sillita, porque ya no podía ir más allá de la puerta de su casa, seguía preguntando por todos, orando por todos, pidiendo por todos. Estaba presente en la vida de todo el barrio, aún desde su casa. Panchita enfermó. Llegó el día en que el Padre Eterno la llamó y fue a presentarse a su presencia, rodeada de sus hijos, pero sobre todo rodeada de tanto amor, de tanto servicio que había regalado a lo largo de su vida. Hermanos, hermanas, este cuento, que es un atrevimiento de mi parte, mi tercer cuento, quiere ser un homenaje a las tantas Panchitas que he conocido en las parroquias del Gran Buenos Aires, de los barrios, a las tantas Panchitas que se habrán llamado Juanitas, Leo, que habrán tenido innumerables nombres, pero que han sido las Panchitas de estar siempre disponibles. Han sido mujeres de corazón tierno, de manos gastadas, pero gastadas de servir, de acariciar, de alcanzar un té,
de llevar una palabra, de rezar un rosario, de confortar una familia. Tantas y tantas Panchitas que han sido el alma de tantas comunidades. Y cuando el Señor me inspiraba esto, pues yo creo que viene del Señor, no creo que sea mi propia inspiración, me acordaba de una frase que decía: y llegaré a la presencia del Señor y me preguntará ¿qué es lo que tienes? Y yo les mostraré mis manos llenas de los nombres de las hermanas y hermanos que he amado. A todas las Panchitas de nuestra comunidad, a todas las Panchitas que existieron, que existen y que existirán, vaya mi abrazo en este cuento.